Ciertamente la Semana Santa para muchos, ¿no?, lamentablemente es el aprovechar los días libres y descansar, ¿no?, pero el objetivo en realidad es la reflexión, ¿no?, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por eso es que nosotros siempre procuramos en estas fechas llamar a los especialistas, a los involucrados en cuanto a la religión, a la teología, al mundo católico, ¿no?, los que somos o los que no son creyentes, porque es un momento de reflexión, un momento de pensar qué estamos haciendo, a dónde vamos, ¿no?, cómo nos comportamos, de qué manera vemos nosotros a nuestro país y de qué manera vemos al mundo. Por eso hemos querido invitar al sacerdote jesuita Edwin Vázquez Gersi. Él es también docente de teología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Tiempos nuevos, definitivamente, desde que ha llegado al Papa Francisco a la Iglesia Católica, o mejor dicho, ya como jerarca, como representante, como líder, tiempos de reformas y tiempos en los cuales tenemos que unirnos, digamos, a esa lucha por un mundo mejor. Está en nosotros. Padre, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias, Nicolás, buenas tardes. ¿Cuál es, digamos, la reflexión que usted haría? Usted, además de ser, por supuesto, el Papa, el jerarca de la Iglesia Católica, pero usted lo pondría a él como el gran impulsor, digamos, de los cambios, o digamos, adaptarse a estos nuevos tiempos de mucha violencia, ¿no?, de mucha intolerancia, de poca reflexión, digamos. Usted lo pone al Papa Francisco. Hoy pensaba justo, ¿no?, el Papa Francisco ha llegado a un momento difícil, cada vez es más difícil la situación, para la Iglesia Católica como institución, pero para el mundo entero. Tamaña responsabilidad que tiene él, ¿no? Sí, sin duda, es una responsabilidad tremenda para un hombre casi octogenario. Es muy valiente de su parte asumir este reto que los cardenales que lo eligieron le encomendaron. Por supuesto, en la fe decimos que es el Espíritu Santo quien participa directamente en esta elección. Y que lo impone además porque es, digamos, su carisma, su humildad, su forma de ser, que también es una persona con carácter, digamos, preparada para esta situación, ¿no?, en la cual tiene hoy, por ejemplo, el lavado de pies con refugiados de distintas religiones. O sea, esos gestos simbólicos dicen mucho de él, ¿no?, y de lo que puede ofrecer. Sin duda, yo creo que él es una persona preparada para la responsabilidad por su historia personal, con muchos años de contacto directo con las personas en la Arquidiócesis de Buenos Aires, como obispo, y con una trayectoria personal de sencillez y de interés por las personas, y con un carisma para llegar a la gente. Entonces creo que es la persona adecuada para comunicar el mensaje del Evangelio para este mundo, como tú dices muy bien, convulsionado y cada vez más desafiante. Si no, veamos las noticias de los últimos días, con los atentados en Bruselas. Juan Pablo II tenía definitivamente ese objetivo. Él también procuraba unir a los distintos credos, ¿no? Benedicto, señalan, ¿no?, los entendidos que tuvo una responsabilidad por su edad, y él, digamos, fue una especie de transición. Y el Papa Francisco ha ahondado en tratar de unir a las religiones. ¿Cómo cree usted que va ese proceso? Es un proceso importante, ciertamente del interés del Papa Francisco. Por un lado, el interés al interior de la comunión cristiana, las distintas iglesias cristianas, es una preocupación del Papa Francisco. Por otro lado, la relación con los hermanos ortodoxos, en esta reunión que tuvo en Cuba hace poco, con el líder de la iglesia rusa, y luego las otras religiones, ¿no?, porque todos estos son cristianos. Las otras religiones, sí, hay una apertura con el mundo judío,
Es un deseo que viene desde el Concilio Vaticano II de los años 1960 con este cambio de mentalidad, porque hasta ese momento se pensaba que la verdad única y absoluta estaba solamente en la Iglesia Católica. En el concilio hay una apertura a ver que Dios actúa de muchas formas a través de otras religiones, y hemos avanzado un poco desde los años 1960. El Papa ha sido muy, digamos, ha sido muy concreto y tajante en lo que ha cuestionado por la violencia de los últimos días y las últimas semanas. Claro, ahí obviamente se habla de, a veces con irresponsabilidad, ¿no?, de musulmanes, cuando en realidad eso teníamos que separarlo, ¿no? El terror no se puede, no se puede de alguna manera mezclar con las creencias, ¿no? Ha criticado incluso no al hecho en sí de los atentados, sino más bien yendo más atrás a los que venden las armas, ¿no?, que son los que están, de alguna manera considera él, alimentando el terror, ¿no? Yo me pregunto, el Papa Francisco, o mejor dicho, saludo que sea fuerte y que quiera y que busque llegar y remover los corazones de la gente que a todas luces tienen intereses, ¿no?, particulares, ¿no? En ese sentido, ¿usted cómo lo ve al Papa Francisco en la posición que él asume de ese liderazgo, que no es solamente del mundo católico, ¿no? Está claro que él lo que está procurando es un mundo mejor. Y yo relaciono esto por la Semana Santa porque, como lo decía en la introducción, es un momento en el cual tenemos que reflexionar. De hecho, deberíamos hacerlo todos los días, ¿no? Pero lo que está pasando como que conmueve, ¿no? Y nos llama más, nos debería llamar más la atención. Sí, la violencia que hemos visto es tremenda. Creo que debemos recuperar esta frase que hemos repetido en los años 80, 90, la insania terrorista, y separarla de los musulmanes. Correcto. Que viven rectamente su religión, su fe musulmana. Y sí, yo creo que es justo y necesario hacer la separación, y es también ocasión para los musulmanes de deslindar con la violencia. De la violencia, correcto. Sin duda, ¿no? La violencia es el sinsentido, es el final del camino, es la negación del diálogo de la palabra. El que recurre a la violencia, a las armas, a los explosivos, ha renunciado al diálogo, a la palabra. Y la vida de Jesús es un contraste con la violencia. Jesús vive la violencia de manera dramática en su pasión y en su muerte, que conmemoramos mañana, en el Viernes Santo, pero su vida es una respuesta a la violencia. Él vive la violencia extrema porque es asesinado, pero perdona a sus agresores, a los que quieren eliminarlo, pero con su vida está diciendo que la última palabra no la tiene la violencia, ni el odio, ni el mal, sino la vida con su resurrección, y que el plan de Dios es un plan de vida. Debemos entonces, creo, rechazar la violencia y buscar, pensar, reflexionar en estos días cómo la violencia se nos filtra de pronto en formas cotidianas, ¿no? Se me ocurre pensar, el otro día encaré a un taxista que tocaba el claxon indiscriminadamente. Para mí era una forma de violencia. Violencia, claro. Pequeña, sí, acotada, pero violencia, ¿no? Y si multiplicamos eso por miles, tendríamos que examinarnos de pronto otras formas de violencia cuando respondemos de manera agresiva. Correcto. Con falta de respeto. Cómo nos tratamos en el día a día, ¿no? Así es. Las redes sociales, ya que vinculamos últimamente todo con la campaña electoral, cómo también mal utilizamos a veces, ¿no? Y nos señalamos y somos intolerantes con el que piensa distinto. El mensaje año a año, en realidad, como medio de comunicación siempre transmitimos las actividades que se realizan, ¿no? Y a propósito de la Semana Santa, y invocamos a que la gente reflexione. Y se celebra lo que se tiene que celebrar y se conmemora lo que se tiene que conmemorar.
Pero yo entiendo que el mensaje para el mundo católico y cristiano siempre tendría que ir cambiando, ¿no? Porque los tiempos son cada vez más difíciles y son nuevos, ¿no? Sin duda. Y hoy en día veo eso, yo particularmente, veo que no hay, bueno, además que se han perdido los valores, ¿no? Los principios, mucho cuestionamiento ético y moral de las personas, hay mucha intolerancia, ¿no? Y eso genera finalmente la violencia, ¿no? Esto del claxon que usted comentaba es una intolerancia, ¿no? Además no respetar a los demás, ¿no? ¿Cómo hacerle entender al creyente y al no creyente? Porque todos estamos en este mundo, ¿no? Imagínense, podemos recomendarle al creyente que haga, que reflexione con nosotros, pero el otro es parte de, ¿no? Sí, sí, por supuesto. En estos días de Semana Santa, yo creo que en general las personas se detienen un poquito, muchos a descansar, pero en el descanso también yo creo, y ustedes contribuyen con los programas, a crear un ambiente de reflexión. Los políticos nos invitan, los candidatos nos invitan a la reflexión estos días. Bueno, como es feriado, felizmente no lo vemos mucho. Sí, sí. Pero es importante, ¿no? La política es, como le gusta al Papa Francisco decir, y como solían decir otros papas como Pablo VI, es la forma más elevada de la caridad, la política. La política rectamente entendida. Sí, ¿no? eso le iba a decir, la que se hace bien. La que se hace bien, la política que es el interés por la polis, por el bien común, el servicio a los demás, no el servirme a mí mismo, sino el servir. Es la vocación de servicio, ¿no? La vocación de servicio. Pero no servirse. Así es, que ciertamente extrañamos en muchos políticos, pero que también vemos en otros, y quisiéramos que esto fuese mucho más extendido. Y esperamos que estos días últimos de elecciones podamos concentrarnos en los temas centrales del bien común, qué país queremos, cómo queremos apuntar al bicentenario y no distraernos en otros temas que lamentablemente estas elecciones nos han llevado, ¿no? Por estos caminos de una ley electoral, me parece correcto, imperfecta. Lloremos por eso porque estamos polarizados, ¿no? Sí, sí, pero yo confío, yo tengo esperanza que podamos finalmente concentrarnos y como nación apuntar a una visión de país. Necesitamos hacernos las preguntas de fondo. ¿Qué país queremos? Y el horizonte es el bicentenario que debe inspirarnos. Hemos avanzado, pero todavía tenemos mucho más que hacer. Yo creo que en estos días de Semana Santa meditar sobre la vida de Jesús, la pasión y muerte y resurrección de Jesucristo, es una fuente de inspiración, no solamente para los cristianos, creo que para todos, porque el Evangelio dice verdades para la vida humana. Podemos encontrar ahí esos caminos de la paz, pero también del desear el bien para los demás, de construir juntos algo que sirva para las futuras generaciones. Yo soy optimista y creo que estos días deben ser productivos. Además que esperamos que Perú gane hoy día, no esta noche, ¿no? Sí, eso nos va a tener por lo menos contentos, ¿no? Ese es el optimismo de hoy. Gracias, padre. Gracias por haber venido y por compartir un poco su conocimiento y sobre todo su optimismo, ¿no? y su gana de que todo esté mejor. Creo que todos queremos un mundo mejor, ¿no? Está en nosotros hacer el bien, ¿no? Sin duda. Y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, Nicolás. Buenas tardes. El sacerdote jesuita Edwin Vázquez Gersi, también docente de teología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.